Muy bien, muy buenas tardes, amada iglesia. ¿Cómo se encuentran? ¿Con calor? Pero al Señor le agrada que su pueblo esté juntos, reunidos, alabando y adorándole, ¿no? Y no importa el calor, así que no sea impedimento para poder escuchar su palabra. Si tienes preocupación, echa fuera la preocupación y di, Señor, yo he venido a adorarte y voy a dejar mis preocupaciones, mis cargas en ti, ¿sí? Vamos a buscar ahora en Hechos capítulo 2. A ver, en sus Biblias, por favor, Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 41. En la pantalla también va a ir saliendo, pero yo sé que varios tienen ahí su espada física y alguien tiene también ahí, la mayoría creo que tiene su espada virtual también, ¿verdad? Pero hay. Hechos capítulo 2, versos del 37 al 41. Amén, ¿sí? ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. La palabra de Dios dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muy bien, vamos a invitar al pastor Hugo para poder exponer la palabra de Dios. Hermanas, amigos, amigas, reciba un caluroso saludo de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera en Villasol, a los que nos están viendo por las redes sociales. Damos gracias a Dios. El día de hoy hemos estado también alabando, cantando al Señor, orando por las misiones. Cuán importante es entender que Dios sigue obrando en nuestras vidas, tiene un poder para transformarnos, ¿no es cierto? Hoy vamos a seguir hablando acerca de la serie Atesoremos a Cristo juntos, podamos atesorar lo que hace en nuestras vidas, que podamos valorar, que podamos en nuestro corazón tenerlo muy en cuenta, amar de esa forma de quererle siempre obedecerle, de quererle amarle con todo nuestro corazón a Cristo. Y hoy vamos a ver, atesoremos a Cristo por el poder transformador del Evangelio. Y vamos a pedirle al Señor su dirección en esta mañana. Oramos. Señor, nos acercamos ante el trono de tu gracia para poder, oh Señor, acercarnos a través de tu palabra, el cual te pedimos tu guianza. Pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos hagas entender lo que tú haces en nuestras vidas, nos hagas entender de tu palabra, Señor, la cual tú inspiraste, que podamos, oh Señor, entender, asimilar, atesorar tu palabra en nuestro corazón para poderla poner en práctica, obedecerla, Señor, y ser instrumentos de bendición y que nuestra vida honre tu vida, honre a ti como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el Rey de Reyes, el Creador de todo, Señor. Padre, disponemos entonces todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser a que tú nos hables a través de tu palabra. Gracias, oh Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. En la generación en la cual estamos viviendo se manifiesta lo malo y perverso que es el corazón humano. El corazón hay esa tendencia hacia la maldad, lo perverso,
y se manifiesta en la forma de vivir, el estilo en el cual vivimos. Entonces, allí vemos, estamos viviendo una época muy liberal. Miren, hace poco estaba viendo las noticias, hoy en la mañana, acerca de algo que había pasado en México. Se ve en un video como un jovencito, alrededor de 20 años, en una bolsa deja a su recién nacido, que incluso estaba con la placenta, abandonado en la calle, ¿no? Y bueno, gracias a alguien que escuchó al bebé llorar, lo llevaron al hospital, lo rescataron. Entonces, pero el papá y la mamá se quisieron deshacer del niño, ¿no? Temor, jovencitos que no querían asumir la responsabilidad al punto de dejarlo a su suerte, dejarlo abandonado en la calle, aún con la placenta. Miren, a qué situaciones llegamos, ¿no? Hoy en la actualidad. Una generación perversa, mala, una generación maligna, una generación que está en oscuridad. Estamos viviendo entonces ese tipo de generación. Una generación que necesita que los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, podamos brillar y dar luces en medio de la oscuridad. Ser la luz del mundo. Necesita este mundo que está en oscuridad, que podamos nosotros alumbrar con la luz del Evangelio, que podamos ser instrumento de Dios para que esas personas salgan de esa oscuridad, que salgan y sean rescatados de una generación perversa. Esta es la razón por la cual estamos aquí, que prediquemos el Evangelio, que en Cristo hay salvación. Eso nos toca a nosotros. Tengamos en cuenta lo que produce en la persona cuando predicamos el Evangelio de Cristo. Cuando predicamos el Evangelio de Cristo, Dios va a obrar en poder en las personas. Va a haber transformación. Por eso decimos que en el Evangelio hay poder. Poder en el cual Cristo puede transformar vidas. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio para que otros puedan conocer y puedan creer en Jesucristo. La predicación del Evangelio es mucho más que palabras. Es un encuentro transformador con Cristo. Ese encuentro de poder, transformación con poder en Cristo. Cristo puede cambiar cualquier persona. Pero es necesario que el Evangelio, las buenas nuevas, llegue a su corazón para que Dios obre en poder. ¿Y qué es lo que produce la predicación del Evangelio en las personas que lo aceptan? Vamos a ver 6 cosas, 6 aspectos en los cuales vamos a ver qué es lo que produce la predicación del Evangelio con poder en las personas que son receptivas, aquellos que aceptan ese mensaje. Primero, vemos, según el texto leído, un corazón profundamente conmovido. Nos dice el texto en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. El contexto es de que el apóstol Pedro comienza a predicar, dar un discurso, dar un sermón hacia toda la gente que estaba reunida en Jerusalén. Era la época de Pentecostés, la celebración de las primicias, de la cosecha, o la fiesta de las cosechas, en el cual están celebrando y dándole gracias a Dios. En ese día se había cumplido la promesa de Dios acerca de la venida del Espíritu Santo y que de esa manera iba a empezar la iglesia. Se conoce como el día de Pentecostés. Es una fiesta que había en ese día, se cumplió la promesa. Entonces 120 discípulos reciben la promesa del Espíritu Santo y son bautizados por el Espíritu Santo, reciben allí y comienzan a predicar el Evangelio con poder. Entonces este es uno de los primeros mensajes
evangelísticos en forma masiva registrados en Hechos de los Apóstoles, en el cual Pedro es el que predica, habla a la multitud de gente que había en ese entonces. Y Pedro les está hablando, le está diciendo dentro de todo el discurso de que Jesucristo era el Mesías, el cual estaban esperando los judíos, que no se habían percatado y no habían reconocido que Jesús era el Mesías, a tal punto que lo crucificaron en la cruz, a tal punto que dejaron que los romanos lo crucificaran, a tal punto que decían, crucifíquenlo, ¿no? Ellos eran los que esperaban al Mesías, ellos mismos crucificaron al Mesías. Entonces eso le está explicando Pedro, que al Salvador del mundo ellos lo habían crucificado. Entonces este mensaje, al oír esto, se compungieron de corazón. Los creyentes sentían las palabras como flechas que perforaban sus corazones. Un padecimiento profundo. El poder de la palabra predicada puede penetrar profundamente el corazón de las personas. Recuerda, la palabra de Dios tiene poder. Aún en los corazones más duros puede penetrar como una flecha y traspasar y compungir el corazón. La expresión compungir tiene ese sentido, ¿no? Como algo que atraviesa tu corazón, te estrecha y quebranta tu corazón. Sugiere que sus corazones fueron tocados por el sentido de culpa, de un verdadero arrepentimiento, de manera que se sentían terriblemente perturbados. Los que habían recibido la revelación de Dios se dieron cuenta de su culpabilidad. Se dieron cuenta, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho mal. Hemos dado la espalda al Mesías, lo hemos crucificado, hemos estado dando la espalda a Dios, hemos estado pecando. Es lo que se estaban reconociendo. La palabra de Dios le estaba revelando su condición espiritual. El mensaje caló hondo en el corazón de muchos oyentes y el Espíritu Santo les convenció de pecado, del gran crimen que habían dado muerte en la cruz al Hijo de Dios. Un mensaje con tal poder cambió repentinamente los corazones de piedra en corazones blandos y de carne. Cuando ves una persona que dices, él nunca puede cambiar. Claro, no va a cambiar si tú lo haces por tu cuenta. El único que puede cambiar es Dios a través de su palabra, a través del mensaje del Evangelio que tiene poder, porque a través de ello uno puede recibir a Dios en tu corazón, su Espíritu Santo en tu corazón, y Él puede transformar un corazón de piedra en corazón de carne. Y es lo que estaba pasando con la gente judía, que estaba escuchando en ese momento ese mensaje de Pedro. Para una transformación profunda debe darse primero en el corazón. De allí viene todo lo demás. Para que pueda haber un cambio profundo. Tú quieres ver a tu cónyuge, tú quieres ver a tus hijos, quieres ver a tu familia transformado, cambiado. Tiene que haber un cambio en el corazón. No puede haber un cambio superficial. Tiene que haber un cambio en su corazón. Y para que pueda haber eso, la palabra de Dios tiene que calar en su corazón. El poder del Evangelio va a poderlo hacer. Dios lo va a hacer. Tú no. Solo tú eres el instrumento para que Dios obre a través de su palabra. ¿Cuántos creen eso? Y eso es lo que estaba pasando aquí, obrando en sus corazones. Segundo, ¿qué más produce? Después de que tocaron su corazón, hay una disposición para obedecer a Dios. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Una vez que sintieron que en su corazón estaban mal, entendieron su condición espiritual, entonces dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Se reconocieron su condición, pero ahora decían, ¿qué haremos? Cuando tú dices ¿qué haremos? No es simplemente saber, si no estás con la disposición de lo que te digan, vas a hacerlo. Hay la disposición de obedecer, la disposición de hacer algo, no quedarte allí, simplemente acongojado, simplemente con el corazón con remordimiento. Hay una disposición
a obedecer. ¿Qué haremos? Buscaban con desesperación una forma de enderezar lo que habían hecho, de evitar la ira del Mesías. Se hallaban en el mismo punto que Pablo cuando gritó en el camino a Damasco, cuando Pablo, que estaba persiguiendo a la iglesia, cuando Pablo, que era judío, pero no entendía, no sabía de Cristo y más bien perseguía a los que eran cristianos, él estaba yendo en contra de Dios. Jesucristo mismo se le presenta a Pablo a través de una luz y Pablo entendió que era Cristo, entendió que estaba haciendo mal, que estaba yendo contra Dios. Y entonces en esa situación Pablo dice: ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Disposición a obedecer. Las palabras de los judíos recuerdan también al carcelero de Filipos, quien preguntó a Pablo y Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Igual, el carcelero de Filipos se dio cuenta que los seguidores estaban predicando de Cristo y que él también era pecador y necesitaba hacer algo. Por eso pregunta a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La disposición de obedecer. Tenía una fuerte disposición de someterse a la voluntad de Dios. Tal convicción de pecado es parte de toda verdadera conversión. Una verdadera conversión tiene que haber un real someterse a la voluntad de Dios. Un deseo de obedecer a Dios. Los de Judea preguntaron qué debían hacer. Este es el punto de una verdadera transformación. El Espíritu de Dios trajo convicción a sus corazones, un trampolín que impulsaba a tomar acciones. Es importante, entonces, para que pueda haber una transformación en una persona, que esa persona esté dispuesto a reconocer su condición espiritual y esté dispuesto a hacer algo, a cambiar. A veces traen a consejería a alguna persona, lo quieren obligar a su cónyuge, quieren obligar a sus hijos. Ven, necesitas que te hablen, ¿no? Al pastor, y como que el pastor sea el que cambia. Quien cambia es Dios, Cristo. Y si la persona no tiene la disposición de cambio, si la persona no tiene la disposición de querer obedecer a Dios, por más que se le hable, no va a haber cambio. Solo el poder del Espíritu Santo, solo la palabra de Dios va a obrar en esa persona. Y si la persona es receptiva a la palabra de Dios, entonces Dios va a obrar y va a haber una transformación en su corazón. Pero es necesario que la persona reconozca su condición espiritual. Es necesario que esa persona esté dispuesta a obedecer a Dios. Si no hay eso, por más que haga cosas, que asista a la iglesia, por más que no va a haber cambio, transformación, ¿no? Ya les dije, ¿no? La vez pasada acerca de lo que pasó en mi vida. Hasta que yo no hice a Cristo el Señor de mi vida, no hubo un cambio, una transformación. O sea, disposición a obedecerle, disposición a que Él obre y sea el Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, aquí tenemos que tener esa disposición de obedecer. ¿Qué haremos? Es una pregunta básica de que debemos hacer. No es suficiente sentir tristeza por nuestro pecado. Debemos permitir que Dios nos perdone y luego debemos vivir en obediencia a Dios. No es una obediencia superficial ni solo de acciones externas, sin cambios en los deseos más profundos del corazón. Ese cambio tiene que ser lo más profundo del corazón. ¿Quieres tener una transformación en tu vida? Deja que Dios obre. Deja que la palabra de Dios cale tu corazón y pon la disposición de obedecer. Que sea de lo profundo. Para un verdadero cambio no solo es algo superficial en nuestra vida. No es un solo deseo
sí, voy a decir, voy a cambiar, y no cambia, solamente es temporal. No, la transformación tiene que ser lo profundo de tu corazón, de lo profundo de tu ser. Cambiar tu mentalidad, tu actitud, cambiar tu accionar, tus deseos. Tiene que ser desde lo profundo del corazón. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esa es la condición de muchos que se decían creer en Dios e incluso iban, alababan a Dios, honraban. Dice: este pueblo de labios me honra. O sea, superficialmente muestran una religiosidad, superficialmente muestran ciertas actitudes que parecieran que fueran personas creyentes, pero más su corazón está lejos de mí. Dios quiere obrar en el corazón de las personas y lo hace a través de su palabra, en el cual puede transformar un corazón de piedra en carne. Para una verdadera transformación, entonces, Dios obra por eso en el corazón. Y el Evangelio tiene poder para esa transformación. Y eso vemos en lo que están escuchando el mensaje a Pedro. Dios comenzó a obrar, en el cual, ya dijimos, su corazón fue atravesado, convulgieron, y estaban dispuestos a querer obedecer lo que Dios quería hacer en su vida. ¿Qué haremos? La obediencia verdadera surge de un corazón cambiado, tocado por Dios. ¿Qué haremos? ¿Te ha hablado Dios mediante su palabra? ¿Te ha hablado Dios a través de su palabra? Como los que escucharon a Pedro, pregúntale a Dios, ¿qué hacer? Luego pasa a obedecer. Dios te va a decir, tú vas a hacer la pregunta, ¿qué haremos? Dios te va a decir, haz esto. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer, ¿no? Por algo decimos, ¿qué haremos? Tercero, ¿qué produce el Evangelio en las personas? Nos confronta, hace una confrontación que lleva al arrepentimiento. Las personas son confrontadas para hacer una decisión que los lleva a arrepentirse de sus pecados. Entonces, cuando ellos le dicen, ¿qué haremos? Pedro les dijo, verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Qué tienen que hacer? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. El arrepentimiento es el punto inicial en el proceso de transformación. Para que haya un verdadero cambio, transformación en nuestra vida, un requisito que Dios necesita para hacerlo es nuestro arrepentimiento. Arrepentirnos. Dios no pone parches o remiendos sobre vidas viejas, sino que cambia a la persona desde lo interior. Lo que hace Dios no es algo superficial, no es solo cuando tú tienes un vestido, un pantalón, algo y pones un parche, bueno, te va a servir la ropa, pero es un cambio o es un arreglo temporal, hace un parche. Dios, cuando quiere cambiar, cambia toda tu vestimenta, te da algo nuevo, una nueva vestimenta. Y como persona no solo hace un cambio en algo superficial o alguna parte, sino lo hace profundamente en todo tu ser. Tiene que haber una nueva regeneración, tiene que ser una nueva persona, un nuevo nacimiento. Dios lo hace, pero es necesario para ello que te arrepientas. Arrepentimiento significa cambiar de dirección de la vida de pecado y de rebelión que van en contra de las leyes de Dios. Es el cambio de mentalidad que requiere un cambio de actitud, un cambio de acción, un cambio de vida.
al mismo tiempo es volverse a Cristo, dependiendo de su misericordia, dirección y propósito. Un deseo de agradar a Dios y no a uno mismo. La semana pasada estuve graficando, ¿no? O sea, cuando yo estoy en el pecado, estoy yendo sobre el pecado, estoy envuelto en el pecado, estoy esclavizado en el pecado, estoy dejando que el deleite del pecado esté gobernando mi vida y estoy dando la espalda a Dios. En cierta forma me he rebelado contra Dios. Entonces, tiene que haber un momento para que haya una transformación en tu vida, un cambio radical. Tiene que haber un momento que te reconozcas tu condición espiritual, que estás yendo en oscuridad, que estás yendo en contra de Dios, que estás pecando, que estás desobedeciendo a Dios, que estás yendo en contra de Dios. Entonces, reconoces tu condición espiritual, tu corazón es tocado. Pero esto te debe llevar a darte cuenta, es decir, ¿qué debo hacer? No puedo seguir en la misma condición, estoy mal, estoy yendo contra Dios, estoy pecando. ¿Qué debo hacer? La palabra de Dios dice, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirte? Reconocer tu pecado, pero toma una decisión. Deja el pecado, abandona el pecado, ahora vuélvete a Dios. Un cambio en tu vida. Ya no voy en este sentido, giro 180 grados y ahora abandono el pecado, dejo de dar la espalda a Dios y voy hacia Dios. Consagro mi vida a Dios. Voy ahora a querer agradar a Dios, ya no a querer agradarme a mí mismo, a mis propias pasiones, a mis bajas pasiones, sino que ahora quiero agradar a Dios. Quiero vivir una vida en la cual Dios me esté guiando, en la cual Dios me esté proporcionando su guía, en el cual Dios me está acompañando, en el cual quiero honrarle a Dios. Me dedico a servirle a Dios y que Dios me use de ser bendición a los demás. Y doy la espalda al pecado. Ya no estoy en rebelión. Eso es arrepentimiento. Cambio de actitud, cambio de mentalidad, cambio en mis deseos más profundos que hay en mi corazón. Cambio de vida. Volverse a Dios. Entonces ya no deseo agradarme a mí mismo, sino a Dios. Ya no estoy pensando solo en mí en primer lugar, segundo lugar en mí, tercer lugar en mí. No, ahora quiero agradar a Dios. Como incrédulos vivíamos para nosotros mismos, bajo nuestros propios deseos. Pero como creyentes ahora vivimos para Dios. Eso implica el arrepentimiento. Ya no entrona en mi corazón mi yo, ya no entrona mi vieja naturaleza. Ahora Cristo debe gobernar mi corazón, ser el Señor y Salvador de mi vida. ¿Está bien? Condición, arrepiéntete. Y la palabra arrepentidos, que está en este versículo, indica un imperativo, una orden. Una orden. Cuando dice imperativo es orden. Y bueno, y en el griego dice auristo activo. ¿Qué significa eso? Una orden que debes cumplirlo ya. Hazlo ya. No esperes más. Hazlo ahora. Y activo significa tienes que tú ponerte en acción. Hazlo inmediatamente. Toma esa decisión determinante. Y eso es lo que cuando se predica el Evangelio, nos confronta Dios a través del Evangelio y dice, ¿quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Arrepiéntete. Hoy, arrepiéntete. Y es lo que les dijo Pedro. ¿Qué harán? Arrepiéntanse. Reciban a Jesús como Señor y Salvador. El Evangelio nos va a confrontar.
Muchos dirán sí, otros dirán no. Pero el deseo de Dios es que nadie se pierda. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo el que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiere que nadie se pierda, pero la decisión está en cada uno de nosotros. Y va a accionar Dios con poder en aquellos que son receptivos al mensaje de Dios y se arrepienten. Dios va a obrar en esas personas. ¿Dios tiene poder? Sí. Como ya sabemos, el arrepentimiento y la fe son requisitos que Dios demanda para la salvación. Viendo al todo el consejo de la palabra de Dios, para salvarnos, Dios demanda dos cosas: arrepiéntete y créele. Fe. Para salvación no es por obras, es por fe. Y esa fe está basada en un arrepentimiento. Le crees a Dios, entonces podré ser salvo. Ahora, en el texto leído, en este libro de Hechos y en varios pasajes, se ve que acá dice arrepentíos y bautícense. Y se ve entonces el arrepentimiento, la fe, el bautismo van de la mano, van juntos. Ahora, hay que entender que el bautismo no es una condición para salvarse, es una señal de que la persona pertenece a Cristo. El bautismo no salva, estamos hablando del bautismo en agua. El bautismo en agua, sumergirse en agua, no salva, no te hace salvo. O ese bautismo que cuando era católico te echaron agua bendita, tampoco. ¿Eso te salva? No salva. Lo que salva es el arrepentimiento y aceptar a Jesús por fe como el Señor y Salvador. El bautismo es posterior, es señal en el cual tú das testimonio público y dices, yo sé en quién he creído y en obediencia me bautizo porque Cristo es mi Salvador. El bautismo es un simbolismo posterior al convertirse. En el contexto del Nuevo Testamento, de la iglesia del primer siglo, era inmediato el bautismo. Se convertía inmediatamente, en el mismo día, en el acto, se bautizaban, como este. Por eso decía, arrepiéntanse y bautícense. El bautismo era una especie de, como lo que hacemos en la iglesia. ¿Quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Ora, ¿no? Recíbelo. Haz testimonio público de ello. Allí era, bautícense. Nosotros lo que normalmente decimos, levanta tu mano. Da testimonio público de que has aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Es algo muy parecido, como decirles, acepten a Cristo. Levanten la mano quienes hacen esta decisión. Y entonces confirmaban con el bautismo su decisión. Entonces, el bautismo en sí no salva, es un simbolismo de lo que hace Cristo en nosotros. Cuando uno entra en el agua, cuando se bautiza, está simbolizando he muerto, así como Cristo ha muerto en la cruz. Yo he muerto a mi vieja naturaleza, a mi viejo yo, a lo que era antes, una vida sin Dios. Y cuando sales del agua te identificas con la resurrección de Cristo, que ahora eres nueva criatura, que eres una persona transformada, que tienes una nueva vida. Todos tus pecados fueron perdonados. Ahora eres un hijo de Dios, salvo, sin pecado. Eso es lo que se simboliza en el bautismo. Y eso pasó, por ejemplo, con Cornelio y su familia, allí en Hechos 10:47. Entonces ellos creyeron, recibieron el Espíritu Santo, pero luego de ellos se bautizaron en agua. Entonces dice Pedro, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Qué les impide ahora que ellos sean bautizados? Ya tienen a Cristo en su corazón, ya tienen el Espíritu Santo en su corazón, ya han recibido a Cristo. ¿Qué les impide ahora a que se bauticen? Nada. Así que bautícense. Era ya algo después de la conversión. Y así podemos ver mucho más otros pasajes. El bautismo nos identifica con la obra de Cristo y la comunidad de Cristo. Es un paso de obediencia, un símbolo de nuestra fe. La gran comisión es ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es parte de la vida de iglesia, es parte de la obediencia de un creyente, de dar testimonio público. Acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, estoy seguro de ello. Nada debe impedir que me bautice. Es un paso de obediencia, un testimonio público a la gente. Y estoy seguro, Cristo es mi Señor y mi Salvador. Doy testimonio público a todos de que esto es así en mi vida. Cristo me ha salvado, me ha hecho nueva criatura. Entonces uno gráficamente lo hace dando testimonio a través del bautismo. Ahora, nosotros no bautizamos inmediatamente. Alguien se convierte y decimos, ahora te has arrepentido, has aceptado a Cristo, bautízate, ¿no? Y en el mismo día bautiza. Hay cierta iglesia que hace eso, ¿eh? Convierten al toque, quieren bautizar. Nosotros no lo hacemos eso. Tampoco no significa que no sea bíblico. Lo hacía Hechos de los Apóstoles. Pero hoy en día mucha gente no entiende qué es el bautismo. No entiende muchas cosas de lo que es el verdadero cristianismo. Por eso damos un curso de preparación. Por eso damos un curso para que entiendan las verdades fundamentales del cristianismo. Y siendo conscientes, ya toman su decisión de obediencia de bautizarse en agua, ¿no? Por eso el curso que damos normalmente para todos los nuevos, incluso para los que vienen a la iglesia de otra congregación, es el curso Mi Nueva Alianza. Y los que no han sido bautizados, si quieren bautizarse al final, toman la decisión. No se les obliga, porque es una decisión de fe de cada uno. Terminado el curso deciden si quieren bautizarse o no. Y si deciden, se bautiza. Dicho de paso, la próxima semana estamos empezando lo que es la Academia Bíblica con el curso Mi Nueva Alianza. Los otros cursos todavía vamos a esperar. Pero el curso que vamos a empezar ya es el curso Mi Nueva Alianza. 9:30 de la mañana. Entonces, los que no han llevado este curso pueden empezar a llevarlo este domingo, 9:30. Ahí tenemos una aula para ello. Entonces, abierto para todas las redes. Aparte, en las redes llevan los cursos también. Hay grupos que se van formando. Pero si tú no estás llevando, te invitamos a llevarlo aquí. 9:30, entonces. Y pues tú conoces hermanos, hermanas que todavía no se han bautizado y todavía no han llevado este curso, invítalos o incluso tráelos, ¿no? 9:30 de la mañana. 4. ¿Qué más produce la predicación del Evangelio en las personas? Entonces, en las personas que han sido tocadas su corazón, han sido llamados a arrepentirse y se arrepienten, aceptan a Jesús, se convierten. ¿Qué va a pasar? Va el cumplimiento de las promesas en Cristo. Verso 38 dice entonces, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos cosas Dios, según este pasaje, da como promesa para el que se arrepiente, para el que se convierte. Primera promesa es el perdón de pecados. Si tú te arrepientes, recibes a Cristo en tu corazón, tus pecados son perdonados. Isaías 1:18 dice,
venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Es decir, en otras palabras, si tu vestimenta está ensuciada, era blanca, ¿no? Cuando tú tienes ropa blanca, algunos quieren tener ropa blanca porque al toque te pones al toque se ensucia. ¿No? Algunos dicen, no, yo no quiero ropa blanca por eso. Porque es bien notorio, ¿no? Cuando algo se derramó chicha, gelatina, algo nada más o te rozaste, ya se nota. Así es el pecado. Mancha, es evidente en nosotros el pecado. Y entonces, el único que puede limpiarnos, perdonar nuestro pecado es Dios a través de Cristo que murió en la cruz, a través de su sangre. Si tú te arrepientes y te conviertes, Él perdona todos tus pecados, te limpia y hace que tu vestimenta sea blanca, como dice, como la nieve, blanca como la blanca lana, blanco, vestiduras blancas de santidad para Dios. ¿Quién lo hace? Cristo en tu corazón. Para eso murió. Para eso Jesús dio su vida en la cruz, para derramar su sangre, para darse en sacrificio, para el perdón de nuestros pecados. Requisito, arrepiéntete. Una vez que te arrepientes, se hace efectiva la promesa. Tus pecados son perdonados. Ahora, a un pecado, todos tus pecados, hayas hecho lo que hayas hecho, hasta el pecado más terrible que esté en tu mente, por todos ellos, Cristo murió. No tienes que hacer tú algo por ellos, solo reconocerlo, arrepentirte, entregar tu vida a Cristo. Él se encarga del resto, Él te perdona. Borrón y cuenta nueva en tu vida. Por eso decimos que hay poder en el Evangelio. Hay poder porque la palabra de Dios, que es el Evangelio transformado, y es lo que está haciendo Pedro, cala en los corazones y puede transformar un corazón de piedra en carne. Puede poner convicción de pecado en las personas a través del Espíritu Santo obrando en las personas. Va a poner esa convicción de pecado y puede reconocer y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y así poder tener el perdón de pecados. Pero también hay otro regalo. No solo recibe salvación, sino también recibe el regalo del Espíritu Santo. Toda persona que acepta a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento que uno acepta a Jesús, recibes la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en tu corazón. Es el Espíritu Santo el que obra en ti para transformación, para regeneración, para un nuevo nacimiento, para que seas nueva criatura en Cristo. El Espíritu Santo es el que va a obrar. Está Dios en ti a través del Espíritu Santo. Está Cristo en ti a través del Espíritu Santo que viene a morar en tu corazón, en tu ser. Es la promesa para todo creyente que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Es un don. Leamos el texto de Hechos 1, 4, 5, acerca de la promesa. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de muchos días. Es decir, van a recibir el Espíritu Santo. Y como dice el texto que hemos leído, Hechos 2:38, dice:
Pero les dijo, arrepentid y bauticen cada uno de vosotros en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, recibir el Espíritu Santo es recibir a Dios mismo en el interior. Él nos bautiza, nos regenera y nos transforma. Al recibir el don del Espíritu Santo, el don expresa un regalo. Cuando se dice don, significa regalo, algo no merecido, algo que Dios nos da, un don, un regalo. Es un obsequio de buena voluntad, de generosidad. Tanto la salvación como recibir el Espíritu Santo es un regalo de parte de Dios para todo aquel que se arrepiente y se convierte a Cristo. Dios te salva, Dios te da de su Espíritu Santo. Son regalos que no tienen precio, no se puede pagar ni revender porque son obsequios particulares de Dios para nosotros. La salvación no se puede comprar, no se puede lograr haciendo obras, no se puede comprar. De igual forma, al Espíritu Santo no se puede comprar. Quiero tener el Espíritu Santo, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale? En el Nuevo Testamento había un mago que quería comprar. Quiero el Espíritu Santo porque veo que el Espíritu Santo obra y hace poder, milagros. Quiero. ¿Cuánto vale? No, le dijo Pablo. Estás muy equivocado. No es así. Tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Es un don. Pero implica arrepiéntete. Recibe a Cristo como Señor y Salvador. Y Él te va a salvar, Él te va a perdonar tus pecados y te va a dar de su Espíritu, en el cual hay poder para una transformación de nuestra vida. Está en el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el que te regenera, es el que hace que nazcas de nuevo, seas nueva criatura, es el que va a fluir a través del fruto del Espíritu Santo en tu vida, el que va a transformar, el que va a permitir que tú dejes el pecado, el cual va a permitir que ahora tengas paz, gozo, dominio propio. Es el fruto del Espíritu Santo que obra en poder. Es el poder con el cual tú puedes ahora predicar a otros con denuedo, con poder. Puedes testificar, dar testimonio de Jesucristo, vivir una vida en santidad. Es posible porque el Espíritu Santo mora en ti. Y eso es un regalo de parte de Dios, parte de la promesa que se cumple en nosotros en el momento de nuestra conversión. El don del Espíritu Santo debe distinguirse de los dones del Espíritu Santo. Es muy diferente. Acá se habla del don, es decir, el regalo del Espíritu Santo en ti. Pero hablamos también de otro término, dones del Espíritu Santo. ¿Qué son dones del Espíritu Santo? También son regalos. Es algo que nosotros recibimos en el momento de nuestra conversión. Los dones son capacidades que Dios nos da para que podamos servirle, para que podamos servirle en la iglesia, para que seamos de bendición para otros a través de lo que Dios me ha dado para servirle. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? A ver, ¿cuáles son? Ya, a ver, don de profecía, don de evangelista, don de maestro, don de pastor, don de servicio, don de misericordia, don de repartir, don de presidir, y hay varios dones. Cada uno por lo menos tiene un don. En el momento de nuestra conversión, por lo menos un don. Pero Dios te puede haber dado muchos más dones. Y algunos luego se manifiestan mientras vas buscando al Señor. Se manifiestan otros dones más. Son capacidades que Dios te ha dado para servirle. Todos podemos servir al Señor. Porque Dios te ha dado de su Espíritu Santo y te ha dado la capacidad para hacerlo. Entonces, esos son los dones del Espíritu Santo. Entonces,
concluyendo esta parte, Dios nos bendice, cumple sus promesas. Te da salvación y te da de su Espíritu Santo. Entonces, deja que el Espíritu Santo siga transformando tu vida. Él quiere seguir transformando tu vida. Deja que lo haga. Y sírvele a Dios con los dones que Dios te ha dado. Dios te ha proporcionado para servirle. Y estos dones son para la extensión del Evangelio. Para que la iglesia avance y siga ganando más almas para Cristo, para seguir rescatando personas que están en la oscuridad, que están en esta generación perversa, que necesitan de Cristo. Y esto nos lleva al quinto aspecto de lo que produce Dios en nosotros a través de el Evangelio. Salvación en medio de una generación perversa. Dios nos salva de una generación perversa. Ya hemos dicho que estamos en una generación que está en la oscuridad, que está perdida. Verso 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. No, siguió Pedro predicando. Dice, con muchas palabras testificaba y les exhortaba. ¿Y qué es lo que resaltaba? Sed salvos de esta perversa generación. Esta frase es un resumen de que Pedro, de todo lo que estaba Pedro predicando. Es un resumen de todo lo que estaba diciendo. Sed salvos de esta perversa generación. El mundo había rechazado a Cristo. Por esta causa está bajo juicio de Dios. Pero hay salvación a los que se arrepienten y creen en Cristo. Jesús había amonestado muchas veces a la generación a la cual pertenecían sus oyentes, como una generación infiel y perversa, una generación mala, debido a su respuesta de rechazo a él y a su mensaje. Jesús también les había dicho muchas veces, generación de víboras, incluso les dijo, ¿no? Generación perversa, mala, porque esa era la condición de las personas sin Cristo, de las personas que rechazan a Dios, de las personas que rechazan el mensaje de Jesús. Una generación perversa. La perversa generación no se refiere simplemente a la gente de su tiempo, no solo cuando dice aquí esta frase, no solo está refiriéndose a esa gente de ese tiempo, o tampoco no se está limitando a los judíos. Trasciende a todos los incrédulos de todos los tiempos que están destinados a la condenación. En nuestra actualidad vivimos en una generación extremadamente perversa, ¿o no? ¿Nuestra generación es santa? Los que viven o son mayores de 40 años, 30 años, en tu tiempo, comparando a este tiempo, ¿hay más maldad o no hay más maldad? Mira, ha pasado una generación y esta generación es más perversa de la que eran antes. ¿Sí o no? ¿Y qué pasará de acá a una generación más? ¿Serán más buenos? ¿Serán más malos? ¿Qué dicen ustedes? La Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará en gran manera. Y así estamos viviendo esos tiempos. Es por ello la importancia de la predicación del Evangelio que hace posible que mucha gente pueda salvarse por medio de Cristo de esta generación perversa. Por eso urge, es imperativo que sigamos predicando el Evangelio de las buenas nuevas, con nuestras palabras, con nuestro testimonio. Prediquemos de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Uno, evangelismo personal, uno a uno. Vamos a estar hablando más adelante acerca de cómo evangelizar. Hay una estrategia, 1, 2, 3, ¿no? Uno se pone en oración la persona a ganar. Luego
haz canales de amistad. ¿Quién era? Vínculos de amistad con esa persona. Luego de allí, ya le predicas el evangelio o lo canalizas, ¿no? En la iglesia tenemos muchas reuniones evangelísticas. Hay muchas reuniones en las cuales tú puedes traer para que pueda escuchar el mensaje de Jesús y pueda ser salvo. Tenemos en cada red grupos celulares, grupos pequeños, en el cual se reúnen durante la semana, en el cual tú puedes traer. Y a veces hay muchas células en casas. Y es fácil, cuando hay una casa, trae a tu vecino, a tu amistad, tu amigo cercano. Mira, te invito a mi casa. Hay un grupo que vamos a hablar de la palabra, tenemos un tiempo de compartir, vamos a tener un tiempo de cafecito, algún lonchecito, y ven, ¿no? Y ahí recibe, aparte de ese alimento físico, lo más importante, el alimento espiritual. Recibe la palabra de Dios que tiene poder para transformar su vida, que está en oscuridad, puede salir en luz. Tiene problemas, sea joven, matrimonios. Tenemos reunión para matrimonios, para varones, para damas, para los jóvenes, ¿no? Las reuniones de redes dentro de la semana. Y cada uno siempre tiene, que si hay uno nuevo, ¿no? Se le predica, se le habla de Jesús. Tenemos, y como iglesia también, los domingos también. Invitamos a que conozcan a Cristo. Tenemos varias oportunidades. Los campamentos, por ejemplo, este campamento de jóvenes que vamos a tener. Una oportunidad. Tienes un joven en casa que no conoce a Cristo. Invítalo, págale incluso si posible. ¿Cuánto vale una alma? ¿Cuánto vale? La sangre de Cristo. Vale mucho, ¿no? Invítalo y pueda conocer a Cristo. Estos campamentos no son, miren mis hermanos, no somos un club social. Las reuniones no son para que vengas y te sientas bien, bonito, ¿no? Qué bonita reunión. Recuerden, como iglesia tenemos 5 propósitos. Es bueno recalcar esto, refrescar. Está parte de la visión. Seamos una iglesia de 500 miembros que vivan de acuerdo al propósito de Dios. Son 5 áreas en las cuales como iglesia crecemos. Adoramos a Dios, evangelizamos, o sea, predicar el evangelio, discipulamos, formamos, hacemos que la persona nueva sea realmente un discípulo de Cristo, discipular, comunión, coinonía, servicio, el servir hacia los demás. 5 áreas en las cuales, en todo. Entonces, en las células igual, no solo es comunión, coinonía. Hay que adorar a Dios, hay que evangelizar, hay que discipular. Ahora estamos tocando el tema del evangelismo, una de las áreas de la misión de la iglesia que tenemos. Toda reunión debe haber una oportunidad de evangelizar. Esa es nuestra misión. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, seamos canales para que otros que están en la oscuridad tengan a Cristo y estén en la luz. Por eso Dios nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Debemos brillar en medio de la oscuridad, predicando el evangelio, hablando y aun con nuestras propias vidas. Es el respaldo de la evangelización, el de dar testimonio de Cristo. Para eso te ha dado el Espíritu Santo, para que lo hagas con poder del Espíritu Santo en tu vida. Y sexto, ¿qué más logra la predicación del evangelio en nuestras vidas? Conversión de muchos a Cristo. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando dice como 3,000 personas, implica que es un redondeo, ¿no? ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos? Ahí dice, ya lo hemos leído. 3,000 personas. Miren, la respuesta al sermón de Pedro fue tremenda, ¿no? La predicación del evangelio.
En ese entonces era la fiesta de Pentecostés, fiesta de las cosechas, fiesta de las primicias. Pentecostés porque era 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua celebraban esta fiesta judía y Jerusalén estaba lleno de gente. Y ahí es donde empezó la era de la iglesia, ¿no? En un día de Pentecostés. Y ahí es donde predica Pedro este sermón. Los que esperaron la promesa del Espíritu Santo eran 120 personas en el aposento alto. Y con la predicación, ahora después del derramamiento del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio por Pedro, el Señor añadió 3,000 personas. De 120 pasaron a ser a 3,120 y era un redondeo, o sea, más de 3,000 personas. Ahora era la iglesia. ¿Te das cuenta? Dios, Cristo les mandó ir de hacer discípulos de todas las naciones y están cumpliendo. Y lo haráis, y para hacer eso recibiréis poder del Espíritu Santo para testificar. Y Pedro comenzó a predicar en poder del Espíritu Santo. Cuando decimos Hechos de los Apóstoles, como alguien decía, otros comentaristas, no deberíamos llamar Hechos de los Apóstoles, deberíamos ser Hechos del Espíritu Santo, porque es el poder del Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles, a través de los discípulos de Jesucristo. Y Pedro fue usado para que 3,000 personas en un solo día se añadieran. Ese mismo poder lo tenemos. De repente no somos como Pedro, que una multitud y se convierte en 3,000. Pero Dios te ha dado la capacidad para que hables a otros, puedan ser ganados por ti. Dice, no sé cómo predicar, no tengo temor. No nos movamos por temor. Dios te ha dado ese espíritu, no de temor, sino de dominio propio, en el cual tenemos victoria. Te ha dado capacidades para hacerlo. Y bien, entonces se añadieron 3,000 personas. Tal crecimiento impresionante de número de creyentes trajo consigo necesidades y responsabilidades adicionales que los apóstoles tenían que atender. Los discípulos tenían que ahora instruir a esas personas, acogerlos en la vida de iglesia con otros creyentes. Para eso Cristo los preparó, para eso Cristo nos ha preparado a cada uno de nosotros, para que podamos discipular, para guiar a otros, para eso Dios te ha dado dones, para que puedas ser instrumento de Dios para la marcha del Evangelio. Vamos a ir a la conquista con Dios. Todos tenemos que estar comprometidos, todos tenemos que poner mano a la obra, todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que discipular, todos tenemos que servir. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia del primer siglo fue usada en gran poder. Ese mismo Cristo, ese mismo Espíritu Santo, hoy sigue siendo el mismo. Hoy sigue obrando en nosotros. Tenemos que ser instrumentos, igual que ellos. De todo lo dicho, es por ello que urge la necesidad de predicar con convicción e invitar activamente a otros a recibir a Cristo. Hoy también seamos vehículos de la gracia de Dios, exhortando a otros a arrepentirse y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y es entonces, muchos podrán tener a Cristo en su corazón, muchos se convertirán. Y en otro texto va a decir, y el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Solo nosotros cumplamos nuestro deber, nuestra responsabilidad. Dios se encargará y muchos se convertirán. Dios quiere que usar a la iglesia de Villasol, ¿sí o no? Para ello quiere usarte a ti, a cada uno de nosotros, que prediquemos el Evangelio, que hablemos, porque el Evangelio tiene
poder, porque una vez cuando una persona acepta a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a obrar y va a transformar a esa persona. ¿Lo creemos? ¿Nos comprometemos a servirle al Señor, a predicar el Evangelio? Teniendo en cuenta entonces los resultados de la predicación del Evangelio de Cristo, tenemos el desafío de estar predicando a Cristo, a la gente que está a nuestro alrededor. Es nuestra responsabilidad. Recuerda, alguien en el pasado nos predicó y por ello nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y así tenemos el beneficio que logró Cristo en la cruz a favor nuestro. Ahora nos toca a nosotros. El Evangelio tiene poder para transformar a las personas que creen en Cristo. Ahora nos toca a nosotros. Así como Dios usó a alguien, Dios quiere usarte a ti. Para que alguien se salve, tenga encuentro personal con Cristo, es necesario la predicación. Si no, ¿cómo van a saber la gente que hay salvación en Cristo? Es necesario que alguien comunique el Evangelio. Si no, ¿cómo van a saber? Por eso dice que debemos predicar el Evangelio para que las personas tengan la oportunidad de arrepentirse, de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios quiere usarte a ti. Hoy te llama a cumplir tu responsabilidad. ¿Lo vamos a asumir? Oramos. Señor, gracias, porque tu palabra nos hace atesorar a Cristo más en nuestro corazón. Gracias porque tú usaste eso, Dios, para que nos predique el Evangelio. Y de esa manera reconocimos nuestra condición de pecadores y te aceptamos a ti como Señor y Salvador. Y comenzaste a hacer esa transformación en nuestra vida. Obraste con poder. Gracias, oh Señor. Hoy sigues haciendo lo mismo y quieres usarnos a cada uno de nosotros, que podamos predicar tu Evangelio, cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos, que implica evangelizar. Oh Dios, recordemos que tu Evangelio transforma, hace grandes efectos en las personas, puede poner una profunda convicción de necesidad en su corazón de las personas. Pueden ser profundamente conmovidos. Pones a disposición a obedecerte. Confronta a las personas a arrepentirse. Y una vez que se arrepienten, oh Señor, la promesa de salvación, la promesa de tu Espíritu Santo se cumple en sus vidas. Señor, tú quieres salvar a mucha gente que está en la oscuridad, que está en esta perversa generación. Oh Dios, muchas veces nosotros criticamos, hablamos del gobierno, las autoridades, del sistema, pero tú nos has dado a nosotros el Evangelio de la reconciliación, el Evangelio de salvación, que podamos predicarlo para que la gente sea salva de esa generación perversa y tenga luz, tenga salvación y muchos puedan convertirse. Tú quieres bendecir la iglesia de Villazón. Oh Padre, úsanos como instrumentos tuyos para ello, Padre. Gracias te damos. Nos comprometemos a poder predicar tu Evangelio con poder, con denuedo, sin temor. Úsanos, oh Señor. Gracias te damos.
En el nombre de Jesús, oramos de esta manera. Amén.